Bueno, para el chiste de hoy tenemos que volver al huerto de Edén. Porque cuentan, no sé quién ha oído esto, pero cuentan de que por unos 3 o 4 tardes, Adán llegaba muy tarde a la casa, altas horas de la noche, hasta dejar a la pobre Eva un poco preocupada, por supuesto, ¿no? Pero después de todo esto, ella le encontró dormido a media mañana. Entonces ella se acercó a él y comenzó a empujarlo. Entonces él se despierta y dice: "Mi mujer, ¿qué haces?". Dice: "Te estoy contando las costillas", dice. Así es el corazón humano sospechoso. Tenía una sutileza que pasó por alto a algunos. Muy bien. Hermanos, vamos otra vez a este pasaje tan riquísimo de la palabra de Dios, la epístola a los romanos. Ya hemos pasado varios días en casi la parte negativa, se puede decir, de esta epístola, porque el médico divino, como todo buen médico, tiene que comenzar con la diagnosis del problema antes de presentar el remedio. Y hemos pasado bastante tiempo en el capítulo 1, la última parte, todo el capítulo 2 y hasta el capítulo 3. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, analizando la condición de la raza humana rebelde contra Dios. Y vamos a comenzar esta mañana por un pasaje que en realidad resume todo esto, del 9 al 20 del capítulo 3. Pero luego ya vamos a ver que por fin el apóstol nuevamente entra en exponer el remedio de todo esto. En los versículos 9 al 30, el apóstol enseña que toda la raza humana, sin excepción, cuán buena que sea la persona, enseña que toda la raza humana fuera de Cristo queda condenada y perdida. Y esto ha venido enseñando, pero lo resume ahora en una serie de citas del Antiguo Testamento. Voy a leer ese párrafo primero, del 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose seguro a sí mismo como judío. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Somos nosotros criados en hogares evangélicos mejores que los demás? De ninguna manera. Todos somos miembros de la raza caída. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a todos, a judíos y a gentiles, que todos sin excepción están bajo pecado, bajo la condenación de Dios sobre su pecado. ¿Cómo está escrito? Aquí tenemos ahora entonces toda una lista de citas del Antiguo Testamento. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es interesante notar que todas esas citas del Antiguo Testamento, menos una, viene del libro de los Salmos. Hay una pequeña cita de Isaías 59, pero fuera de esto, todas las citas vienen del libro de los Salmos, el libro de alabanza. Así se llama en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se llama el libro de alabanzas, el libro que expresa la adoración del pueblo de Dios día tras día. Sin embargo, el apóstol Pablo encuentra casi toda esta descripción del mundo incrédulo allí en el libro de los Salmos. Esto debe enseñarnos inmediatamente una lección tremenda a los que ya le conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal y tenemos esta tremenda posibilidad de llevar nuestra propia relación personal con el Señor. Que la condición del mundo alrededor no debe afectar nada la realidad de nuestra experiencia, de nuestra relación de amor con el Señor. Sí, por supuesto, nos lleva a orar por las víctimas del pecado, nos lleva a interceder por uno y otro que está tan metido en ese ambiente de maldad. Pero en cuanto a la condición del mundo en general, esto no debe afectar nuestra relación con el Señor, porque el Espíritu Santo quiere asegurar, y lo hace si lo permites, Él asegura que la riqueza, la profundidad de tu relación personal con el Señor quede lo mismo, no importa dónde te encuentras. Yo me he encontrado en mis viajes en sitios de muchísima maldad. Allí por los ríos de la selva en el Perú, por ejemplo, donde hay pequeños puertos allí dedicados totalmente a la maldad. Sin embargo, allí he tenido algunas de mis más gloriosas experiencias de mi relación personal con el Señor. El Señor de esa forma, por supuesto, dándome la fuerza suficiente para meterme en ese ambiente, para predicar el Evangelio. Y esto debe enseñarnos a nosotros este pasaje, esa lección que es muy importante. No puedes y no debes usar el ambiente donde te encuentras en el mundo como pretexto por no llevar en su profundidad tu relación personal con el Señor. Aun del libro de los Salmos, el apóstol Pablo cita esa descripción del mundo incrédulo. Sin embargo, los salmistas, aun frente a esa realidad, los salmistas seguían adorando al Señor. Esto me llegó con un nuevo impacto ayer cuando me puse a preparar este estudio para esta mañana. No me había fijado antes en esto, pero es muy interesante. Ahora, una palabra más sobre este párrafo. En los versículos 19 y 20 se hace referencia a la ley. Sabemos que todo lo que la ley dice, etc. Bueno, en nuestro caso ahora, un pasaje de estos se referiría a toda la palabra de Dios, porque el judío tomaba todo el Antiguo Testamento como la ley de Dios. Una primera parte se llamaba la Torá, especialmente la ley, pero en realidad toda la palabra de Dios le llegaba como la enseñanza de Dios. La palabra Torah no quiere decir ley en primer lugar, sino que quiere decir enseñanza. Pero puesto que es enseñanza que viene de Dios,
nos llega como ley, por supuesto, como la demanda de Dios. Ahora, lo que tenemos que reconocer es esto, que primordialmente Dios no nos ha dado su palabra para que la obedezcamos. ¿Has aprendido esa lección? Parece sorprendente, ¿no? Y veo alguna cara bastante diferente en este momento. ¿Qué quiere decir el hermano? No, Dios no nos ha dado su palabra para que la obedezcamos. En primer lugar nos ha dado la palabra para enseñarnos que nos es imposible obedecerla. No debemos tratar nunca en nuestras propias fuerzas a obedecer la palabra de Dios. Esto fue el problema de los judíos. Ellos se ponían a obedecer la palabra de Dios. Cuando llegaron al monte de Sinaí, por gratitud a Dios, por haberles librado de Egipto, le dijeron en Éxodo 19, todo lo que Dios quiere que hagamos, lo haremos, sin darse cuenta de su propia incapacidad, de la obra del pecado tan arraigado en ellos que sería imposible agradar a Dios. Entonces Dios les dio los 10 mandamientos, el libro del pacto, que es del capítulo 21 al 23 de Éxodo, y luego, por lo tontos que eran, en el capítulo 28, habiendo oído el grano de las demandas de Dios en esos capítulos anteriores, repiten, y esta vez lo repiten 2 veces en Éxodo 24, todo lo que Dios quiere, ya lo haremos. Y esto fue porque Dios introdujo la dispensación de la ley. No para decir, ya puedes agradarme por obedecer esta ley, sino diciéndoles, mire, esto es mi demanda. Y verás muy pronto que no tienes la capacidad suficiente para cumplir con mis demandas. Por eso tienes que acudir a mí, no por una obediencia meramente a mi palabra, sino a mi gracia. Sí, por supuesto, entregarte a mis demandas, pero esperar que mi gracia sea el fundamento de mi aceptación de vuestra persona. Entonces, esto es lo que dice aquí, que la palabra de Dios nos ha sido dado para el conocimiento del pecado, para que sepamos lo tremendo, lo grave del efecto del pecado en nosotros. No podemos agradar a Dios. Esto vamos a tener que aprender en estudios futuros, en la epístola a los romanos, quizás el año que viene, si Dios quiere, y si el Señor no viene antes. Ahí en el capítulo 6 y el capítulo 7, con el capítulo 8 también de Romanos, esto es la lección, que el creyente aún tiene que aprender esa lección, que por gratitud, por nuestra salvación, queremos obedecer a Dios y podemos pasar por alto que en nosotros mismos no tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos que entregarnos día tras día, momento tras momento, al poder del Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, para que el Espíritu cumpla la palabra de Dios en nosotros. Entonces ya ves que el Señor no nos ha dado su palabra en primer lugar para que la obedezcamos, porque no podemos hacerlo, pero sí para enseñarnos cómo el Espíritu quiere guiarnos, cómo el Espíritu quiere capacitarnos, y por qué y para qué quiere capacitarnos. Esto es otra cosa. Entonces, con esto terminamos con esta diagnosis de la raza humana, la diagnosis divina sobre nuestra propia
condición natural. Todos hemos nacido sin excepción alguna. Todos hemos nacido en esa condición. La base de todo se ve en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el resto, todo lo que tenemos en la lista de citas, etc., el resto todo es consecuencia de esto, de llevar la vida sin tener una debida reverencia a Dios delante de sus ojos. Entonces, llegamos ahora a una de las palabras más importantes, en un sentido, la palabra más importante de todas en las Sagradas Escrituras. Parece mentira a primera vista, pero sí lo es. Porque sin esta palabra no habría posibilidad, no habría esperanza para ningún ser humano. Y esa palabra tiene solamente 4 letras. Es la palabra P-E-R-O. Pero Dios. Y entonces el resto del capítulo comienza con esa palabra. Pero ahora dice, con todo esto, pero ahora, aparte de la ley, aparte de que el hombre trate de obedecer las demandas de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, es decir, por su palabra, por la parte de la ley y por los profetas también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos necesidad de este camino de salvación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por ley de la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los que no son judíos. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Con ese pasaje amanece un nuevo día, ¿no? Pasamos de la noche de la diagnosis divina sobre la condición de la raza humana al remedio que este médico divino en su gracia nos ha preparado. Y como digo, esa palabra con que este párrafo empieza, la palabra pero, es una palabra importantísima. Busquemos por favor otro ejemplo de esto en Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Y aquí también este capítulo empieza con una descripción de la condición del mundo, y dice en el capítulo 2 de Efesios: y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo mismo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora la palabra importantísima, este vocablo sin igual, relacionado esta vez con Dios. Pero Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, no de nuestros méritos, sino las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un día nos vamos a encontrar ahí en la gloria, totalmente sin mérito de estar ahí, totalmente indignos. Y la presencia de cada uno de nosotros ahí en la gloria será un testimonio a la gracia de Dios, a la gracia inmerecida de Dios. Así dice. Entonces, la condición de la raza humana, terrible, bajo la condenación de Dios y sin poder sacarse de esa condenación. Sin la intervención de Dios en su amor inmerecido, no habría habido posibilidad, no habría habido esperanza para el hombre. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que Dios no debe la salvación a nadie. No debe la salvación a nadie. No podemos culpar a Dios por la perdición de ninguno, porque Dios habría podido dejarnos a todos, sin excepción, sin ser salvados. Y Dios se habría mantenido totalmente justo. No te ha debido la salvación. Y no debe la salvación a nadie. Es de pura gracia inmerecida por su parte. Entonces, aquí tenemos varios asuntos en Romanos 3, la última parte, a los cuales quiero llamaros la atención en cuanto a nuestra salvación. En pocos versículos ya podemos, al meditar, por supuesto no tenemos tiempo en un estudio de estos a meditar a fondo en cada palabra, pero quiero daros una introducción, una presentación de los puntos, los aspectos, los principios fundamentales de nuestra fe que encontramos aquí para que sigas después meditando en este tesoro. Es una tesorería de bendición lo que tenemos aquí. En primer lugar, quiero que notemos la fuente de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación es la justicia de Dios. Y en este caso, no Dios como justo, sino la justicia que proviene de Dios, lo que nos hará justos a nosotros. Porque esto tenemos dos veces en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia que proviene de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Y en el versículo 22, la repetición de la misma frase, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, bien habría podido ponerlo de esta forma. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas por medio de la fe en Jesucristo. Pero ha repetido esa frase, la justicia de Dios, lo ha repetido adrede. Proviene de Dios. Si Dios no hubiera determinado, si no hubiera tomado la decisión allí en la eternidad de salvar al perdido,
no habría ninguna posibilidad, no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros. Con razón, entonces, el apóstol Pablo dice que no cabe ninguna jactancia de nuestra parte. La fuente, la única fuente de la única salvación para el hombre es Dios. Y tenemos que subrayar esto y tenemos que vivir siempre conscientes de esto. Cuando te sientes tentado a veces a pensar en algún bien en ti mismo, en haber merecido algo de Dios, piénsalo. La salvación que tienes no proviene de nada en ti, es de Dios. Y esto es la base de todo. Por eso los que quieren ganar su salvación, los que quieren añadir a la gracia de Dios algo, no han aprendido todavía la lección. Yo sé que la teología católica enseña que sí, la salvación es por la gracia, pero tienes que merecer la gracia. Pero es ridículo, porque la gracia por sí es inmerecida por definición. Es imposible hacer nada. Solo tienes que verte recipiente de la gracia inmerecida de Dios. Abrirte por la fe a esto y nada más. No depende de ti. Entonces, cual sea tu condición natural en un pecado terrible, grosero se puede decir, o el pecado más respetable frente al mundo incrédulo, no importa. No tienes nada en ti que puede merecer esta salvación y no hace falta merecerlo, porque es algo que proviene de Dios y exclusivamente de Dios, la fuente de nuestra salvación. Entonces, cuando llegamos ahora al segundo punto, al fundamento de la salvación, encontramos inmediatamente el nombre del Señor Jesucristo. 2 veces. En primer lugar, en el versículo 22, donde se pone su nombre en este orden. Primero Jesús, después Cristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y luego en el versículo 24, el mismo nombre y título, pero en el otro orden, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es interesante e importante notar la diferencia en ese orden. Cuando se dice Jesús Cristo, entonces Jesús es su nombre en humillación. Se humilló, se encarnó para ser nuestro Salvador. Pero Cristo es su título de honra. Entonces el movimiento en este orden Jesucristo es hacia arriba. Y cuando dice aquí por medio de Jesucristo, enseña que Dios ha aceptado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, le levantó de entre los muertos, le ha ascendido al cielo, ahora está sentado a la diestra en la majestad, de la majestad en el cielo. Es decir, nuestra fe es en un Cristo glorificado, en un Cristo vencedor. Pero cuando dice Cristo Jesús, el orden es al revés. Se refiere a su humillación. Este que merecía toda honra se humilló, nació de una virgen y a la edad de 33 años fue clavado en la cruz y murió allí por nosotros. Y entonces cuando habla de la redención, y voy a explicar algo más de la redención en un momento, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o quizás mejor, la redención que es por Cristo Jesús. Tenemos la redención porque el Cristo de Dios se humilló. Y entonces esto es el fundamento
de nuestra fe. Es la persona y la obra de aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y en este contexto, hablando de Cristo Jesús, o de Jesucristo, o del Cristo de Dios, que se hizo Jesús, para luego llegar a ser Jesucristo en la gloria. Entonces, en ese contexto de hablar de Él, encontramos unos de los vocablos más gloriosos de nuestra fe. Vamos a anotarlos. Primero, la palabra justificación. No se encuentra aquí el sustantivo justificación, pero el verbo sí. Muchas veces, 4 veces, en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El 26, al final, el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el versículo 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego en el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Se pone énfasis en este concepto de justificación. ¿Qué quiere decir? No es que Dios te haga justo. Esto no está incluido en este concepto de justificación. Esto viene por la obra de la santificación de Dios. La justificación de Dios no te hace justo, pero te declara justo. Te acepta como si fueras justo. Ahora, para poder hacer esto, es necesario que los méritos de otro corran a tu cuenta. Y por eso Dios te puede aceptar como si fueras justo, te declara justo en la justicia de Cristo. Como un autor dijo hace muchos años, hace varios siglos, un autor comentando sobre esto dijo, la fe nos adorna de la justicia de Cristo. Somos revestidos de la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios que somos aceptos en el amado. Cuando yo me acerco al trono de Dios, Dios me ve revestido de la justicia de Cristo. Me acepta como si fuera justo. Ahora yo sé muy bien que en ese momento no soy perfecto. Y el diablo muchas veces para impedir mi acercamiento al trono de Dios querrá que me fije en mi falta de mérito y en mi imperfección. Pero Dios me acepta no a base de mi condición actual, sino a base de que por la fe en el Señor Jesucristo, Dios me ve revestido de la justicia de Cristo. Entonces, esto es parte del fundamento de la salvación. Y esto es la justificación. Y por eso, no debes decir, ¿quién soy yo para llamarme justificado por Dios, teniendo la condición en que me encuentro? No, soy aceptado por Dios, justificado por Dios, porque Él no me mira ahora en la condición en que estoy, sino que me mira revestido de la justicia de Cristo. Esto es lo que significa justificado. Esto es lo que transformó la vida de Martín Lutero, por ejemplo, al estudiar esta misma epístola a los romanos. Vio que la justificación es por la fe sola, es decir, sin añadidura de ningún mérito mío. ¡Ay, qué alivio! Entonces, no permitas que el diablo te impida la entrada al trono de Dios por fijarte en tu propia infidelidad o en tu propia desobediencia. Dios te acepta a pesar de lo que seas. Y entonces, dentro de esa relación,
está para continuar con su obra de santificación en tu vida. Pero justificación no significa que nos haga justos, sino que nos acepte como justos, aceptos en el amado. Justificación. Otro concepto aquí básico es redención. El 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recibimos la salvación como dádiva de Dios, como regalo. Ahora, para ser regalo tiene que ser gratuito. Nadie puede venir donde ti y decir, bueno, tengo esto como regalo para ti y te va a costar tantas pesetas. No, por supuesto que no. Entonces, si te va a costar, no es regalo. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente. Sin embargo, aunque el regalo no te cuesta a ti nada, todo regalo cuesta a alguien algo, siempre. Y aunque recibimos la salvación gratuitamente por Dios, porque no tenemos con qué pagar por la salvación, tiene que ser como regalo. Sin embargo, ha costado al Señor Jesucristo. Le ha costado no solamente la parte física de sus sufrimientos en la cruz del Calvario, sino le ha costado el sufrimiento psicológico como ser humano, le ha costado el sufrimiento espiritual más que nada, la separación como Hijo de Dios, la separación del Padre y del Espíritu Santo, para decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto ha sido el precio de nuestro pecado y de nuestra salvación. Entonces se usa la palabra redención, porque en el griego original la palabra redención significa liberación por el pago de un rescate, por el pago de un precio. Proviene del mundo de los esclavos, por supuesto. Un esclavo podría comprar su libertad, otro podría comprarle la libertad. Y de ese mundo proviene este concepto. La palabra justificación se fija en que no depende nada de nosotros, es gratuitamente la dádiva de Dios. Pero la palabra redención enseña el precio pagado por nosotros. Y cuando tengas la tendencia de decir, ay, yo no valgo por nada, y te llena quizás un autoconcepto muy bajo, debes pensar en el precio que Cristo pagó por ti. Porque la palabra redención enseña el valor que tienes para Dios. No un valor que has merecido, que has ganado, sino un valor para Él, para que Él te haga abierto para ser recipiente por toda la eternidad de la gloria de su amor. Entonces estaba dispuesto a pagar ese precio por nosotros. Redención. Otro vocablo importante, sí, justificación, redención. Ahora otra palabra, propiciación. No debemos sentirnos asustados por estos vocablos, porque como veis, contienen unos conceptos tan tremendos, tan preciosísimos. Propiciación, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Bueno, Cristo es propiciación ante Dios porque satisface todas las demandas de Dios. Yo recuerdo
el gozo que me dio, el deleite que me dio leer por primera vez la vida cristiana normal por el chino Watchman Nee. Lo leí en inglés. No había llegado oficialmente todavía ese libro a Europa. Había sido editado en la India y el ejemplar que yo tenía había venido por tierra, por la India, pasando toda África hasta Nigeria, y una misionera de nuestra congregación que había regresado de Nigeria a pasar unos meses en Gales, ella me lo prestó y dijo, esto fue un viernes por la noche, y me dijo, pero desgraciadamente tengo que salir mañana sobre las 11 de la mañana y tengo que venir mañana a buscar el libro, porque no se había editado todavía en Europa. Yo pasé toda la noche pasando a mano copias de trozos de ese libro, hasta que me acosté por fin a las 5 de la madrugada, creo. Y cuando la hermana vino a buscar su libro, yo tuve que encontrarla con mis ojos medio abiertos nada más. Pero una preciosidad de cosas allí. Y comenzamos yo y Ana a orar que ese libro se editara en Europa dentro de poco. Y a los 2 meses descubrimos esto de que una editorial había aceptado la responsabilidad de publicarla. Entonces envié una carta a la casa esa a pedir que cuando saliera el libro que me enviaran 20 ejemplares de una vez, porque quería compartirlo con todo el mundo. Ahora, otros han leído ese libro y no han visto casi nada en esto. Es posible que tengas que llegar a cierto punto en tu propio desarrollo espiritual para que las verdades estas, que son nada más que exposiciones de unas partes de Romanos, que ese libro tenga razón para ti. Pero recuerdo hasta la fecha el tema del primer capítulo, a lo menos en la edición en inglés, el valor de la sangre. Y su punto principal es esto, que el valor de la sangre en primer lugar no es para nosotros, es para Dios, es para Dios. Y ahí entra esta palabra propiciación. La muerte de Cristo satisface las demandas de Dios en primer lugar. Y por eso Dios puede ser justo y el justificador del pecador. Y esto es la base de nuestra confianza, de nuestra seguridad, de que Dios, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, me entrego a Él como mi Señor, para que Él sea mi sustituto ante Dios. Yo sé que Dios queda satisfecho en cuanto a sus demandas sobre mí. Porque Cristo ha satisfecho todas esas demandas. El valor de la sangre es primordialmente para Dios, no para mí. Si el sacrificio del Calvario tiene algún valor para mí, tiene que ser porque ha tenido primero valor ante Dios, ha satisfecho las demandas de Dios. Por eso, allí en el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, aceptamos la validez de las demandas de la justicia de Dios sobre nosotros, no las pasamos por alto, aceptamos que Dios es justo en demandar una obediencia completa de nuestra parte. Pero Dios me acepta porque la obediencia de Cristo corre a mi cuenta. Dios está satisfecho. Y aunque no estés satisfecho de ti mismo, y este lado de la gloria no vamos a sentirnos siempre y nunca satisfechos, porque sabemos que no vamos a ser perfectos hasta llegar a la gloria.
pero no permitas que el diablo te llene o se aproveche de esa desatisfacción tuya para dejarte fuera de las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque Dios, para ti, Dios está totalmente satisfecho. Porque lo que Cristo ha hecho en tu nombre, tanto en vivir en plena obediencia ante Dios y morir llevando tu condenación, todo esto deja a Dios satisfecho para ti. Y te acepta en la justicia de Cristo. Esto es lo que significa la palabra propiciación. Debo quizás, antes de tomar un paso más adelante en este párrafo, mencionar algo de la sangre, porque es otro vocablo, es otro concepto importantísimo en cuanto a nuestra fe. Justificación, redención, propiciación. Pero ahí en el versículo 25, hablando de Cristo Jesús, que se había humillado hasta esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, esto sí tiene importancia, porque la sangre de Cristo, como os he enseñado en otras ocasiones, la sangre de Cristo ha sido una sangre sin mancha. Él no llevaba la consecuencia en sí del primer pecado de Adán. Nosotros sí hemos nacido de esta forma. Y aparentemente ese efecto en nuestra naturaleza humana lo hemos heredado de nuestros padres, no de la madre, sino del padre. Y Dios nos ha hecho nacer con las consecuencias del primer pecado de Adán ya obrada en nosotros. Ahora, esto no es injusto por parte de Dios, porque Dios sabía que nosotros también habríamos pecado parecidamente si hubiéramos estado en Edén. Pero así hemos nacido. Pero el Señor Jesucristo no, porque no ha tenido padre humano. Y por eso es importante enseñar su nacimiento de una virgen. Por eso el diablo siempre quiere atacar esa doctrina. Pero su sangre sin mancha, enseñando, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que no conoció pecado, ni en su naturaleza, porque su humanidad no era una humanidad caída, ni tampoco en su conducta. Nada en su pensar, en su desear, en su actuar, nada en su vida mostrara ni la sombra del pecado. Y por eso no merecía la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Entonces, él tuvo que entregarse a la muerte. Ni los crucificadores habrían podido matarle sin su permiso. Porque si alguien hubiera venido a matarle con aquella lanza, por ejemplo, entonces un ángel en este momento le habría impedido forzadamente. Porque éste no merecía ante Dios la muerte y nadie lo habría podido matar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor se entregó voluntariamente, no a la muerte, sino a las manos de su Padre. Y así hemos de morir nosotros también, no entregándonos a la muerte, sino entregándonos al abrazo de Dios que nos espera en la puerta de la muerte. Pero Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tuvo que entregarse voluntariamente a la muerte, porque la muerte no tenía ninguna autoridad sobre él. Y el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, dice: con razón fue levantado de entre los muertos, porque la muerte no tenía ninguna autoridad para mantenerle allí. Entonces, la sangre sin mancha tiene todo ese mundo de enseñanza que darnos.
Por eso nunca debemos pasar por alto ninguna referencia a la sangre de Cristo en las Sagradas Escrituras. Entonces llegamos ahora a un punto, la fuerza de la salvación. La fuerza de la salvación en Cristo. Que no solamente tiene que ver con nosotros, que conocemos personalmente a Cristo como nuestro Salvador personal, sino que se aplicaba también a los santos del Antiguo Testamento. Dios había pasado por alto el pecado del Antiguo Testamento. Dios les había dicho: os he dado la ley para que veáis la imposibilidad de cumplirla, de obedecerla. Y al ver esto, debes acudirte al sistema de sacrificios que yo os he preparado. Ahora, por supuesto, la muerte de los animales no tenía ningún valor. La sangre de los animales, por supuesto, no podían salvar a nadie. Pero Dios dejaba el pecado de los santos del Antiguo Testamento cubierto ante Él, cuando ellos acudían no a sus propias obras, sino al sistema de sacrificios que Dios les había preparado. Entonces, esto es injusto. Que Dios acepte a un hombre, a un ser humano, a base de la muerte de un animal. Por supuesto que no. Los evolucionistas quieren decirnos que el animal tiene el mismo valor que un ser humano. Ridículo, ridículo. Porque el hombre lleva la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo es que el animal puede tener el mismo valor que un ser humano? Y Dios habrá sido injusto en aceptarles a ellos a base de la muerte de un animal. Sí, pero el pecado en aquel entonces fue solamente cubierto. En el capítulo 4 que nos toca estudiar mañana, cita de las palabras del rey David, y dice en 4:7, citando de un salmo de David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aun el rey David solo tuvo su pecado cubierto. Pero cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo, él dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, sino que lo quita. Ahora, notad lo que dice aquí en el capítulo 3, el versículo que he leído antes, el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, que Dios es justo. Para manifestar en este tiempo que Dios es justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque dice en el versículo anterior: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, la fuerza de esta salvación lograda por Cristo no se aplica solamente a nosotros de esta dispensación, sino que podemos decir que todos, desde Adán hasta el final, todos hemos sido salvos exclusivamente por el valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Adán tuvo que aprender a vestirse de la piel de un animal, enseñando que podía cubrirse ante Dios solamente por la muerte de un sacrificio. Y en ese momento, al obedecer a Dios en esto, y de allí en adelante, entonces Dios aplicaba
el valor de la muerte de Cristo a ese caso. Cuando Caín vino ofreciendo el producto de su propio trabajo y Abel vino solo con el sacrificio de un cordero, Dios aceptó a Abel, rechazó a Caín, y Hebreos nos dice, no porque Caín era mejor ni peor que Abel, ni viceversa, sino aceptó el sacrificio de Abel, dice Hebreos. No es que aceptara a Abel como por ser Abel, sino aceptó el sacrificio de Abel. Aplicaba el valor del Calvario al caso de Abel. Y así, si alguien te pregunta, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Ha sido por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Aplicado con anticipación por el Dios que mora en la eternidad y sabe el fin del principio, por la aplicación de Dios de esa muerte de Cristo al caso de ellos. Esto es la fuerza de esta salvación que vemos aquí. Entonces termino ahora con un concepto más que se repite tantas veces en este párrafo que no podemos pasarlo por alto. Es, por supuesto, la palabra fe, la fe. Se encuentra a veces 7 veces, creo, en este párrafo. En el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y aún en el 30 y el 31, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esa repetición en el 30 es notable, porque habría podido decir, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio y a los de la incircuncisión. Había podido decirlo así. Pero lo que ha repetido, por la fe, por medio de la fe. En realidad no hay diferencia radical en esto, es una repetición para poner énfasis en esto. Y nosotros somos de la familia de la fe, justificados, redimidos por la propiciación de Cristo ante Dios, satisfaciendo en nuestro nombre todas las demandas de la ley de Dios sobre nosotros. Y nos hemos apropiado de esto por la fe. Por supuesto, entonces, no tenemos de qué jactarnos. La fe en sí no es un acto justo. La fe en sí en cuanto a nosotros, es nada más que la reacción natural a la aceptación de la oferta de Dios. La fe salvadora es algo producida en nosotros. Cuando Él ve esa reacción positiva en nosotros, Él mismo transforma esto por el Espíritu Santo en una fe salvadora. Y hemos visto que esto incluye creencia, entrega y dependencia. Y todo se debe a esto. Y por eso pone tanta énfasis en ese párrafo que habla del remedio del médico divino a la enfermedad espiritual de la raza humana. Habla tantísimas veces de la fe. Y tiene que ser por la fe. Porque ha dicho aquí, no hay diferencia. Todos somos perdidos. Entonces, poder
reaccionarte positivamente a la oferta gratuita de Dios de la salvación. Es una posibilidad, no importa tu edad, no importa tu cultura, no importa tu raza, no importa tu idioma, no importa tu experiencia, no importa tu intelecto, viene a todos. Yo recuerdo, yo llegué a conocer a Cristo primero que Ana. Los dos criados en la religión evangélica, pero el Señor me había salvado primero a mí. Entonces, por supuesto, mi primer interés fue evangelizarla a ella. Y después me dijo, pero es tan sencillo, es un paso tan sencillo que tomar. Demasiado sencillo. Yo dije, sencillo, pero no demasiado sencillo, porque tiene que aplicarse a todo el mundo. Si demandara un estudio profundo, entonces sería solamente para los intelectuales. Si demandara alguna fuerza especial, quizás sea solamente para los jóvenes y no para los ancianos. Si demandara algo más de nosotros, entonces se limitara en su aplicación. Y esto es por fin lo que convenció a Ana, que esto tiene que ser porque es para todo el mundo. Y por eso cuando tú te veas con cualquier persona, como digo, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier experiencia, que no conozca a Cristo como su Salvador personal, sabes que esta salvación es una oferta para esa persona. Porque no puede hacer nada para quedarse fuera del alcance de esta salvación. El mero hecho de ser humano le pone dentro de la esfera, no de los salvos, pero dentro de la esfera de los evangelizados. Ya somos llamados a evangelizarlos, ir por todo el mundo, dice el Señor Jesucristo. No hablando meramente en términos geográficos, aunque abarca esto, pero ir por todo el mundo humano, porque a todo ser humano le hace falta esto. Entonces, no tenemos de qué jactarnos, solo deleitarnos en el hecho de que Dios ha intervenido en nuestra historia personal con esta oferta gloriosa de la salvación gratuita para nosotros, pero que le ha costado a Él todo lo que el Calvario significa. Bueno, para terminar solamente tengo una palabra. Aleluya. Gloria a Dios por todo esto. Oremos, hermanos. Oremos. Padre, a veces hemos tenido la oportunidad de tener en la mano una joya preciosa. Y al permitir que la luz del sol se refleje en esa joya, apreciar todas las facetas de la joya. Pero Padre, cuando nos vemos frente a esta preciosísima joya de la salvación que Cristo nos ha ganado en la cruz del Calvario, no podemos sondear todas las profundidades de estas realidades gloriosas. Pero cada faceta de esta joya nos llena de un deleite tan sublime, y con el deseo, Padre, no meramente de adorarte en este mundo, sino al llegar a la gloria con una naturaleza totalmente transformada para poder darte la adoración que tú mereces. Así adorarte por toda la eternidad. Padre, venimos ahora pidiéndote que en tu gracia,
que grabes en el corazón de cada uno de nosotros esa parte de este mensaje que debe aplicarse inmediatamente a la experiencia única e individual de cada uno de nosotros. Pero Padre, permite que toda la tesorería que nos has presentado esta mañana tenga su impacto en nosotros de tal forma que en realidad te seamos para alabanza de la gloria de tu gracia. Y Padre, permite que se profundice en nosotros esta relación que llevamos contigo día tras día, hasta que la fe se transforme en vista y ante tu trono por los siglos de los siglos te deseamos alabanza. Que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye como consecuencia del amor de Dios el Padre, que lleva como producto la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros y con nuestros hermanos en la fe en todo el mundo, ahora hasta que el Señor nos llame a su presencia, y luego por toda la eternidad en tu presencia. Todo, Padre, en el nombre del Cristo del Calvario, el Cristo del sepulcro vacío, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo glorificado, que a tu diestra en este momento está perfeccionando esta imperfecta oración nuestra, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.